Hola, buenos días, compañeros y maestras. Hoy vamos a presentar el tema paquete, que estamos conformados por mi compañera Escamilla Portugal, María Rebeca, mi compañero Vázquez Salazar Daniel y yo presente de Los Ángeles Velázquez Nayeli. Yo voy a dar una pequeña introducción en esta exposición. Le vamos a explicar sobre el tema de paquete, de cómo se conforma, qué es y para qué sirve, y cuál y qué es el número de Euler. Un paquete es paquete, que es una forma de organizar y estructurar códigos en un lenguaje de programación que nos sirve para poder organizar y también tener una forma más ordenada. Por el otro lado, mi compañera Rebeca nos va a explicar qué es un paquete. ¿Qué es un package? Es una estructura de organización que permite agrupar clases y otros recursos relacionados dentro de un mismo ámbito o contexto. Este mecanismo proporciona una forma de gestionar y modularizar el código, permitiendo una mayor claridad y cohesión en el diseño y la implementación de software. Al utilizar paquetes, los desarrolladores pueden dividir un proyecto en componentes más pequeños. ¿Para qué sirve? Sirve para organizar y agrupar clases, ayuda a evitar conflictos de nombres y facilita la reutilización del código. Además, permite controlar el acceso a las clases y proporciona un mecanismo para la gestión de la visibilidad. Un paquete puede contener, además de definiciones de tipos como las clases e interfaces, otros paquetes, dando lugar a estructuras jerárquicas de contenedores. La denominación de los subpaquetes. ¿Qué es el número de Euler y cuál es? El número de Euler, denotado por la letra E, es una constante matemática aproximadamente igual a 2.71828. Es un número irracional y trascendental, lo que significa que no puede ser expresado de manera exacta como una fracción y que no es una raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Problema. Hola, ¿qué tal? A partir de aquí entro yo, Daniel. Problema. Elabore el código para solucionar el siguiente problema utilizando package. Gracias a un análisis extra llegamos a la conclusión de que lo que estamos calculando en esta fórmula es el número de Euler elevado a algún exponente. Esto lo logramos con la sumatoria de, primera parte, elevaciones a determinadas potencias de determinado número sobre, segunda parte, el factorial de dicho número. A la sumatoria de eso nos da el resultado de e a la x. Además, el problema nos pide crear un método static long factorial que reciba un entero y devuelva el factorial del mismo. Además de otro método, static long potencia. Este recibe dos enteros y regresa el valor de n por k. Análisis. Para el análisis, solo vamos a tener de entrada a dos variables, tipo entero, n y k. En procesos vamos a tener tres. El primero es el factorial, el cual se obtiene al multiplicar todos los números positivos enteros que hay entre el 1 y dicho número. Potencia, la cual se obtiene al elevar a determinado exponente un número. Y el número de Euler, el cual lo vamos a obtener por la sumatoria de la potencia entre el factorial. Para salida lo único que vamos a tener va a ser la impresión de resultados. Diseño. En el diseño solo vamos a tener esto. De forma rápida, las carpetas significan paquetes. Los cuadros, como ya sabemos, significan clases.
En este caso, estamos diciendo que Euler utiliza a lo que está dentro del paquete de funciones. Codificación. Muy bien, ya para finalizar, lo único que voy a hacer va a ser explicarles el código que realicé para poder dar solución al problema presentado. El proyecto le puse práctica 9 y dentro de él va a haber dos packages. El primero se va a llamar funciones, recuerden el diagrama de UML que les mostré al inicio, y el segundo se va a llamar Euler. Funciones va a contener a potencia y factorial, dos clases vitales para poder obtener el resultado. Comencemos con factorial. Comenzando desde el package. El package es funciones. Ahora, vamos a crear una clase la cual se va a llamar factorial. Regresando a las instrucciones, nos pide específicamente que creemos un método que se llame static long factorial y que reciba un entero como argumento. Ahora, con estos datos vamos a crear un for donde va a ser i igual a 1 y se va a estar repitiendo hasta que i sea igual a n. Mientras vamos a hacer que factorial se iguale a las multiplicaciones resultantes en cada iteración y al final solo vamos a retornar a factorial. ¿Ok? Con este sencillo método le vamos a estar dando solución a esta parte. Esto sería la primera parte, lo referente al factorial. Ahora, el hecho de hacer un método estático nos limita un poco a la hora de manipularlo. Por ende, hice un método con el cual vamos a poder crear un objeto para posteriormente usarlo, el cual es public int factorial y va a recibir de argumento a un entero. Vamos a crear una variable entera y lo vamos a igualar al entero que recibe por argumento. Ahora, vamos a crear una variable de tipo long, le vamos a poner el nombre de factorial y lo vamos a igualar a lo que retorne de factorial, esto es la clase, y lo vamos a igualar a factorial, esto es la clase, y factorial, este es el método. Por eso a este le pasamos el argumento de n2. Al final simplemente vamos a colocar un return, lo vamos a castear a tipo entero y regresamos lo que venga de factorial. Ok, otra de las clases que vamos a tener dentro del paquete de funciones va a ser la clase de potencia. Nuevamente, regresando a las instrucciones, se va a declarar de la siguiente forma: static long potencia y va a recibir dos argumentos de tipo entero. Crearemos una variable de tipo double y lo vamos a igualar a lo que resulte de utilizar la función de math.pow, donde vamos a utilizar a n como base y k como exponente. Al final lo único que vamos a hacer va a ser castear el resultado a tipo long y retornarlo. Nuevamente, por ser tipo static, nos va a dar algo de problema a la hora de manipularlo. Por ende, vamos a crear un método que nos solucione eso. El método va a ser public double pote de potencia y va a recibir los mismos dos argumentos. Dentro de él vamos a crear dos variables, n2 y k2, y lo vamos a igualar a los argumentos que recibe. Posterior a ello crearemos una variable de tipo long llamada potencia y lo vamos a igualar a lo que retorne de potencia, nuevamente esto es la clase, y punto potencia, que sería el primer método, donde vamos a pasar los argumentos de n y k, 2. Al final lo único que haremos va a ser castear el resultado para poder retornarlo. Return double potencia. Muy bien. Cambiando de paquete, ahora pasando del lado del package Euler, vamos a ver un par de cosas interesantes. La primera es cómo se declara un paquete. Comenzamos con la palabra import porque lo estamos importando, el nombre del paquete, funciones y el punto asterisco en este caso nos sirve para llamar a todo lo que esté dentro del paquete funciones. Existe otra forma de llamarlo, la cual es import funciones. Recuerden, funciones es el nombre del paquete, punto, y en este caso podemos llamarlas por separado, función factorial o función potencia. En mi caso no lo hago porque pues no me parece necesario. El que sigue es Javax y yo lo voy a utilizar para poder pedir los valores de n y k utilizando una ventana de diálogo. En el método principal
vamos a tener dos objetos, el primero de tipo potencia llamado po y el segundo de tipo factorial llamado fa. Vamos a crear dos variables, una llamada exponencial, la igualamos a 0, y otra llamada suma, también igualada a 0. Posterior a ello, utilizando la librería de Javax, vamos a pedir los valores para n y k. Crearemos un for y dentro del for ocurre lo interesante. Primero que nada, vamos a igualar a exponencial a lo que resulte de po.pote, que es el método que utilizamos para elevar a una potencia, dividido por fa.fact, que sería el método que utilizamos para obtener el factorial. Técnicamente, con esta línea estamos realizando las líneas de Taylor, que regresando al ejemplo, sería lo que sigue del igual. Y para poder obtener la sumatoria, lo único que hacemos es guardar ese resultado y sumárselo a suma. Eso en cada iteración. Al final lo único que haremos será el imprimir el resultado. Ya para finalizar vamos a mostrar el funcionamiento del programa. Cabe aclarar que dentro de las pruebas realizadas antes de grabar el video, se llegó a la conclusión de que primero, el valor de n nos ayuda a acercarnos más al valor exacto del número de Euler, y k es únicamente el exponente al cual se va a elevar. Ejemplo, 20 elevado a la 1. El resultado de esta operación debe de ser el número de Euler, 2.71, 82, 81, etc. Probémoslo elevándolo a la segunda potencia, donde le vamos a dar acá el valor de 2, 7.38, 87, 12, etc. Y como última prueba vamos a elevarlo a la tercera potencia, donde k va a recibir el valor de 3. Y el resultado es 20.06, 33, 92, etc. Conclusión. En resumen, el uso de package ayuda de una manera eficiente de organizar y estructurar el código. Además, se facilita la reutilización del código, la colaboración entre desarrolladores y la mantenibilidad del proyecto, así como en conflictos de nombres y la modularidad del código. Acerca del número de Euler, aprendimos en el problema anterior que es una constante matemática fundamental que al utilizar esta constante, nosotros los programadores podemos realizar operaciones más precisas y eficientes, especialmente en áreas como la modelización matemática, el análisis numérico y la optimización de algoritmos.